Buenas tardes, queridos compañeros, compañeras y docentes. En el siguiente video haremos una exposición con base a la NIC 27 y la NIC 28. Nuestro grupo está conformado por Sebastián López, Heilen Chica, Cristian Piña y mi persona, Liz Barrera. Para hablar del proceso de consolidación mismo, es necesario que tengamos muy en cuenta o que sepamos con claridad qué son los estados de situación financiera. No es más que aquello que nos muestra la información detallada sobre un periodo determinado de un ente económico. Es aquello que nos muestra la realidad financiera de una empresa en un cierre o periodo determinado, ¿cierto? Entonces, ahora bien, el proceso de consolidación de los estados financieros se puede considerar como una técnica especializada. ¿A qué se debe esto? Se debe a la complejidad de los hechos en que se producen las entidades que lo están desarrollando. Esto, la verdad, pues lo hace un poco más complicado, ya que el proceso empresarial empieza a ser una combinación de todos estos hechos que se presenten en la empresa. Y por eso la esencia que presenta el hecho debe combinar todas las actividades siguiendo una misma dirección. Es decir, que de manera específica ascienden a un objetivo general o a un orden general. Al momento de consolidar es importante que se sepa qué entidad es la controladora, para que así se tomen decisiones importantes sobre el futuro que ésta prevé. Lo que determina realmente si una entidad es controladora o no es la capacidad potencial de decidir sobre las actividades relevantes. Y no solamente eso, sino que también se evidencia a través del poder del voto que una entidad tiene sobre las subsidiarias. Esto no necesariamente se establece a partir de un porcentaje de participación en el patrimonio y se establece gracias a una asamblea en caso de que la controladora no tenga el poder absoluto. Ya teniendo el claro concepto de lo que es la consolidación de los estados financieros, procedemos a saber qué son los estados financieros separados. No son más que los informes de una entidad controladora o matriz, en la cual se tienen en cuenta las inversiones en asociadas, controladas y negocios conjuntos como algo más minucioso, y se trata como algo más simple o unos instrumentos más simples para llevarlos en los informes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se trata de manera más detallada y específica la información. Los estados financieros consolidados son donde estas empresas se muestran y requieren de contabilizar y de poder tener en cuenta sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo, en donde estas empresas se muestran sus estados financieros para poder convertirse en una sola entidad económica. Los separados es donde se encuentran los estados financieros, en donde las empresas muestran sus inversiones para poder requerir y contabilizar una norma a las entidades asociadas o conjuntas. Estos estados financieros se lleva a cabo con esta finalidad de requerir de poder contabilizar las cuentas de estas entidades conjuntas para poder crear asociaciones en subsidiarias y controladoras. Ya se trataron temas sobre los estados financieros consolidados, los estados financieros separados y se habló del objetivo mismo de la NIC. Ahora procedemos a hablar sobre el alcance de esta misma en la contabilidad propiamente. El alcance de esta comienza por su aplicación en las inversiones subsidiarias, negocios conjuntos y en las asociadas. Por ejemplo, en el caso de que una empresa desee o quiera presentar los estados financieros separados,
puede hacerlo sin ningún problema, mientras ésta no esté obligada a realizar este tipo de obligación dependiendo de la localidad en la que se encuentre ubicada. Es importante decir qué o cuáles son las entidades que deben hacer los estados financieros separados, pero que en caso de hacerlo, estas deben regirse bajo las normas internacionales de la información financiera. La NIC 27 lo que pretende es buscar información sobre los procesos que se llevan a cabo en la información financiera con respecto a los hechos económicos y a los hechos financieros de una empresa. En la NIC 27 se encuentran otros conceptos muy importantes y que son determinantes a la hora de realizar la consolidación de los estados financieros, como lo pueden ser controladora, subsidiaria, asociadas, grupos o conjuntos. Bueno, voy a comenzar a hablar sobre la controladora o la matriz, que no es más que la que posee el control o dominio sobre la decisión de una sociedad. Pero esta sociedad se puede llamar filial, subsidiaria o subordinada. Ahora bien, si vamos a hablar de las subsidiarias, se dice o se emplea el término como una entidad entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definida. Esto se puede decir en otras palabras que es una empresa controlada por otra, ya que no tiene un poder absoluto, y se puede decir que la matriz es quien controla a todas estas subsidiarias o filiales. Una asociada puede adoptar varias modalidades diversas. Como nos hablan en las NIC 28, las asociadas quieren siempre aportar un poco, quieren invertir en otras entidades para ellos poder ganar afinamente en esas inversiones concluidas. Según la NIC 27, el control se determina por la inversión. Por ejemplo, si uno de los accionistas decide invertir más del 50%, tomaría de manera inmediata y absoluta el control de la entidad. Pero recuerden que también puede existir un caso de haber control de menos del 50% siempre y cuando exista un acuerdo con otros accionistas. Estos pueden sumar el 50% del total de las acciones y se puede conceder un contrato para definir las políticas de la empresa. Esto nos puede llevar a que se determine también un contrato para nombrar y delegar funciones dentro de la empresa. En el control conjunto se toman las decisiones de control unánime, en donde estas entidades crean un contrato contractual para poder hacer el negocio conjunto de las asociaciones, y estas, cuando ya adquieren un control, quieren tomar las decisiones en conjunto de las actividades económicas. La influencia significativa es el poder para participar en las decisiones sobre las políticas financieras o de operaciones de una empresa en general. Pero aquí no se ve el control absoluto, no, porque no se tiene una inversión superior al 50%, es decir, que la inversión se encuentra inferior a este mismo porcentaje y por ende se le da una influencia de decisión. La NIC 27 tiene propiamente unas mediciones. Ellas son tres: medición de las inversiones al costo, medición de las inversiones al valor razonable y medición de los dividendos. La medición de las inversiones al costo aporta información relevante que puede complementar la información contenida en un reporte consolidado.
Ya esa información ya está establecida teniendo en cuenta que se recopiló toda la información de las subsidiarias y de la matriz. Y por su parte también tenemos la medición de las inversiones al valor razonable, que se da a través de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y no es más que el valor razonable con cambios en resultados de los estados financieros. Es importante tener los reconocimientos de los dividendos porque nos ayuda a tener los dividendos decretados por inversiones asociadas. Estos pueden llegar a tener un negocio conjunto en otras entidades, en otras asociaciones, pero principalmente se deben obtener de los estados financieros, donde de aquí podrán saber el presente de la empresa y para poder si pueden invertir en otras tomas de decisiones, en actividades para las otras organizaciones y poder al final poder consolidarse y crear una sola entidad. Bueno, mi nombre es Eileen Paula Chica Contreras y hago continuación sobre el alcance de la NIF 28. Esta aplica a todas las entidades inversoras con control conjunto de una participada o que tenga influencia significativa sobre esta. Esta norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No obstante, no se aplicará a las inversiones en asociadas mantenidas por entidades de capital de riesgo, instituciones de inversión colectiva. Una asociada es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no es una dependiente ni constituye una participación en un negocio conjunto. Es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y solo existirá cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la actividad requieren el consentimiento unánime de todas las partes que comparten el control. Una dependiente o filial es una entidad controlada por otra, conocida como dominante o matriz. Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo presentados como si se tratase de una sola entidad económica. Estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea este un dominante, un inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controlada conjuntamente, en los que las inversiones correspondientes se contabilizan a partir de las cantidades directamente invertidas y no en función de los resultados obtenidos y de los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido. Inversor. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente el 20% o más del poder del voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. A la inversa, se presume que el inversor no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente menos del 20% del poder del voto de la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que exista tal influencia. La existencia de otro inversor que posee una participación mayoritaria sustancial no impide necesariamente que se ejerza influencia significativa. La influencia significativa del inversor se evidencia a través de representaciones en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la entidad participada, participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones, las transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada, intercambio de personal directivo y suministro de información técnica esencial. Bueno, cuando una asociada tenga a su vez dependientes asociadas y negocios conjuntos, las pérdidas o ganancias y los activos netos serán reconocidos, después de efectuar los ajustes necesarios para conseguir que las políticas contables utilizadas sean uniformes. Las pérdidas y ganancias procedentes de las transacciones ascendentes y descendentes entre el inversor y la asociada se reconocerán en los estados financieros de este solo en la medida que correspondan a las participaciones de otros inversores en la sociedad no relacionadas con el inversor. Son transacciones ascendentes, por ejemplo, las ventas de activos de las asociadas al inversor, y son transacciones descendentes, las ventas de activos del inversor a la asociada.
La inversión en la sociedad se contabilizará desde el momento en que se convierte en asociada la diferencia entre el coste de la inversión y la porción que corresponde al inversor en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes. Por tanto, el fondo de comercio relacionado con la asociada se incluirá en el importe en libros de la inversión. La amortización del fondo de comercio no está permitida y por lo tanto no se incluirá en la participación del inversor en los resultados de la asociada. El exceso que sobre el costo de la inversión suponga la participación del inversor en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la asociada se excluirá del valor contable de la inversión y se incluirá como ingreso en la determinación de la participación del inversor en los resultados de la asociada. Al aplicar el método de la participación, se utilizarán los estados financieros disponibles más recientes de la asociada. Cuando las fechas de presentación del inversor y de la asociada sean diferentes, la asociada elaborará para ser utilizados por el inversor. En ningún caso, la diferencia entre las fechas de presentación del inversor y de la asociada podrá ser mayor de 3 meses. Bueno, en las pérdidas por deterioro del valor, una vez aplicado el método de participación y se hayan reconocido las pérdidas de las asociadas, el inversor aplicará los requerimientos en la NIT 39 para determinar si es necesario reconocer pérdidas por deterioro adicionales respecto a la inversión neta que tenga el asociado. El inversor también aplicará la NIT 39 para determinar el reconocimiento en pérdidas por deterioro adicionales respecto a partidas relativas a las asociadas que no forman parte de la inversión neta y el importe de esa pérdida por deterioro. Ya que el fondo del comercio incluido en el importe en libros a las asociadas que no forman parte de la inversión neta y el importe de esa pérdida por deterioro. Ya que el fondo del comercio incluido en el importe en libros de la inversión de la sociedad no será tomado por separada de la misma, no se tendrá que comprobar su deterioro por separado acorde a la NIT 36. El importe recuperable de la inversión en una sociedad se evaluará con relación a cada asociada en particular, a menos que la misma no genere entradas de efectivo que sean en gran medida independientes de los procedimientos de otros activos de la entidad. Bueno, conclusión de que no ejerce dicha influencia. Las inversiones en asociadas que se contabilicen utilizando el método de la participación serán clasificadas entre los activos no corrientes. Se revelará por separado la porción de resultado del periodo de tales asociadas que corresponde al inversor, así como el importe en libros de las correspondientes inversiones. También será objeto de revelación por separado la parte que corresponda al inversor en cualquier operación discontinuada o de tales entidades asociadas. Bueno, información a revelar de la NIT 28. Son varios incisos. Primero, información financiera resumida de las asociadas, donde se va a incluir el importe acumulado de los activos, pasivos, ingresos ordinarios y del resultado del ejercicio. Las razones por las que se ha olvidado la presunción de que ya no se tiene influencia significativa es porque si el inversor posee directa o indirectamente a través de otras dependientes menos del 20% del poder del voto real o potencial en la participada. Cuando el inversor llega a la conclusión de que ejerce dicha influencia, pues las razones por las que se ha olvidado la presunción tiene influencia significativa si el inversor posee directo o indirectamente. La fecha de presentación de los estados financieros de las asociadas, en caso de que se hayan utilizado para aplicar el método de participación, pero se refieran a una fecha de presentación o un ejercicio que sean diferentes a los del inversor, y las razones para utilizar esa fecha o ese periodo diferente, que son la naturaleza y el alcance. La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, por ejemplo, las que se deriven de los acuerdos relativos a préstamos o de los requerimientos regulatorios sobre la capacidad que tienen las asociadas
de transferir fondos al inversor en forma de dividendos, ya sea en efectivo o reembolso de préstamos o anticipo. La porción de pérdida de la asociada no reconocida, distinguiendo las que son del ejercicio y las acumuladas, en el caso de que el inversor haya dejado de reconocer la parte que corresponde en las pérdidas de las asociadas, el hecho de que una asociada no sea contabilizado aplicando el método de participación en función de lo establecido en el párrafo 13, obtendrá información financiera resumida, ya sea individualmente o por grupo, sobre las asociadas que no se han contabilizado utilizando el método de participación, donde se incluía los importes de los activos totales, pasivos totales, ingresos ordinarios y el resultado del ejercicio. Fecha de vigencia. La entidad, empresa u organización aplicará esta norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero del año 2005. Se aconseja su aplicación anticipada si alguna entidad aplicase esta norma para un periodo que comience antes del 1 de enero del 2005. Derogación de otros pronunciamientos. Esta norma deroga la NIS 28, contabilización de las inversiones en empresas asociadas. Esta norma deroga la siguiente interpretación. CIT 3, que significa eliminación de pérdidas y ganancias no realizadas en transacciones asociadas. CIT 20, método de participación, reconocimiento de pérdidas. Y CIT 33, consolidación y método de participación, derechos de voto potenciales y distribución de participaciones en la propiedad.